Recuerda que Aztl.tv ahora es wowmx.tv. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Le agradezco mucho que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista, que participe en la conversación para poder traer sus preocupaciones acá a la mesa. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. Semana caliente en este país. Semana caliente en términos políticos con la discusión sobre la reforma a la justicia. En un, pues francamente, inédito choque entre poderes, la reforma de justicia, la controvertida reforma a la justicia ha comenzado a discutirse hoy en una sede alterna de la Cámara de Diputados porque las protestas y bloqueos impidieron que se llevara ahí a cabo la discusión de esta, que es una de las reformas más profundas que han tocado el sistema político mexicano en varias décadas. El tema es que este choque genera una enorme incertidumbre en torno al resultado o las consecuencias de esta reforma y no precisamente por la posibilidad de que se apruebe, porque está a punto de hacerse gracias a los votos con los que cuenta Morena de manera sobrada. Morena y sus aliados pueden aprobar esta reforma en la Cámara de Diputados, aunque todavía tendría que pasar por el Senado, donde apenas les falta un voto para tener también esa mayoría que les permitiera sacar adelante la reforma. Pero es trascendental justamente porque implica un giro de 180 grados y reformas profundas a la justicia, como por ejemplo el cambio para la elección de los jueces por voto popular. Casi me atrevería a decirle que más que una reforma a la justicia, parece una reforma al aparato, a la estructura, a las instituciones de justicia. Pero en ese contexto, la pregunta del día siguiente, en caso de que finalmente llegue a aprobarse, como es lo más probable que suceda, es ¿y cómo van a implementar? ¿Cómo puede en ese contexto de polarización, confrontación y choque con el propio Poder Judicial y sus trabajadores que han resistido de mil formas la reforma, desde el paro de labores hasta las protestas y los últimos días incluso con amparos para tratar de evitar la discusión en la Cámara de Diputados? Todas han sido absolutamente infructuosas porque Morena y sus aliados han superado, han vencido o han pasado sobre cualquier resistencia para estar discutiendo hoy, a partir de hoy, en una sesión en la que planean agotar la discusión
del paquete de la reforma, tanto en lo general como en lo particular, con el horizonte de que el miércoles o el jueves esta reforma esté consumada. Para discutirla y para entrar a vislumbrar cómo se va a poder llevar a cabo esto, me acompañan y me da mucho gusto recibir aquí a Jimena Medellín. Ella es abogada y además profesora investigadora en el CIDE. Jimena, un gusto que participes como siempre con nosotros. Muchísimo gusto, José, que muchas gracias por la invitación. Y también nos vamos a conectar hasta Houston, donde anda haciendo cosas de trabajo. Igor Trujillo, él es abogado y además director de la revista Conciencia Jurídica y amigo de este programa, siempre nos ha acompañado cuando lo invitamos y pues le agradezco por ello y además pues le mando un abrazo hasta allá. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Igor. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, Jimena. Mucho gusto. Y buenas noches a todo el auditorio. Encantado de participar el día de hoy. Pues déjame arrancar con Jimena, si te parece, para seguir el mismo orden en el que los presenté. Y a ver, Jimena, de verdad que yo veo hacia adelante y lo que veo es una montaña de problemas que sobre todo van a caer en el próximo sexenio de Claudio Sheinbaum después de que tome posesión el 1 de octubre. Estamos hablando de la renovación en 2 etapas, por lo menos eso es lo que decía el dictamen, no sabemos cómo va a caer finalmente, de los ministros de la Corte, de magistrados y jueces. Los cálculos que he escuchado hablan del relevo de cerca de 1,600 togados en todo el país, en las 32 entidades a nivel federal. Y hacer este cambio, esta transformación estructural del Poder Judicial, Jimena, en medio de una inédita disputa, de un inédito choque con la Suprema Corte, que está, como sabemos, sumada al paro esta semana, que decretaron los trabajadores del Poder Judicial desde la semana anterior, movilizaciones en la calle, manifestaciones de estudiantes, en fin, resistencias que no han parado esta reforma, pero que sí dejan constancia del clima que enfrentará a la hora de su implementación. ¿Cómo te imaginas, tú que has estudiado el Poder Judicial y además has litigado, eres abogada, cómo te imaginas llevar a cabo esto? No, lo primero que tengo que decir es que vamos casi en tierra desconocida, ¿no? O sea, creo que hay pocos referentes, porque no hay ninguna experiencia comparada, ninguna, quiero dejarla clara, en donde se haya intentado un cambio de tal calado, en tales dimensiones, con este tipo de opciones o de nuevas formas de elección de personas titulares de órganos judiciales en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? O sea, simple y sencillamente vamos en escenario completamente desconocido. Entonces, ¿no? Yo sé que se han mencionado en el debate algunos referentes, ¿no? Si Bolivia elige a integrantes de altas cortes, pero eso es en todo caso lo que vemos, que son integrantes únicamente de algunas cortes. Ha habido procesos de reforma a mucha profundidad que se han intentado, por ejemplo, en Venezuela, en donde básicamente se destituyeron formalmente a todas las personas juzgadoras y se les nombró en ese mismo acto como temporales de su propio cargo. Entonces, parte de lo que sucedió ahí es que si no acataban, digamos, si no se sometían políticamente, como ya no eran titulares oficiales, porque se les había destituido y se les había renombrado inmediatamente como provisionales, entonces podían ser removidos libremente en cuanto sus decisiones no acataban o no eran compatibles con el régimen político, ¿no? Se ha hablado, por supuesto, de que en algunos estados de Estados Unidos se elige a titulares de órganos jurisdiccionales o de fiscalías, pero en realidad no tenemos en la experiencia internacional o en la experiencia comparada un referente de lo que estamos viviendo. Perdón, o sea, ¿No? ni siquiera el caso tan sonado de Bolivia, Jimena. No, O sea, porque ahí no Bolivia no hubo elige no elige a todos sus jueces. Bolivia ok. únicamente elige a las altas cortes, o sea, digamos como si nosotros solamente fuéramos a elegir a la Suprema Corte,
probablemente al Tribunal Electoral, pero lo que se está planteando en México es la elección de todos los cargos judiciales y eso sí es un escenario que no tiene comparación en ningún lado del mundo. A ver, Igor, retomo lo que acaba de decir Jimena, que me parece que es una muy buena metáfora del terreno que vamos a pisar a partir de esto, y es la dimensión desconocida. ¿Qué opinas de la dimensión desconocida? El salto hacia lo desconocido, entrar a una tierra que nadie ha pisado, que no hay referentes internacionales. Sí, es muy interesante y muy cierto lo que dice Jimena. Y para abonar en el diálogo que estamos teniendo, a mí me gustaría hacer un poco de historia reciente respecto a nuestro presidente. Cuando pierde una de las elecciones, estableció en la plaza pública claramente una idea, diciendo al diablo con las instituciones. Esa idea lo retrata de cuerpo entero. Con posterioridad, y ya siendo presidente electo, el día que toma posesión, establece otra frase, Jimena, Pepe, y dice que no se confundan los mexicanos. Esto no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Estas dos frases lo definen y a nadie le debe de sorprender lo que está sucediendo. Que lo diga el jefe del Estado mexicano, el presidente de la República, en términos constitucionales, que es un cambio de régimen, es que él no estaba de acuerdo ni con las instituciones que emanaban de la Constitución y sus leyes secundarias, y tampoco estaba de acuerdo en la forma como se llevaban adelante estas instituciones. Poco a poco fue preparando el andamiaje político, jurídico, para establecer una mayoría de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, que hoy se da, con lo cual tiene una mayoría calificada y puede modificar la Constitución. Ese triunfo lo logra a través de haber cooptado de facto al Instituto Nacional Electoral. Y hoy, teniendo ya una mayoría calificada, va por la reforma judicial. Una reforma judicial, como bien dijo Jimena, sin precedente a nivel mundial. No hay un precedente ni en Bolivia, ni en Venezuela, ni mucho menos en Estados Unidos, que se asemeje a lo que se pretende hacer en México. El cambio total del sistema de impartición de justicia a través de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Ahí quiero dejar la primera reflexión, Pepe, Jimena. A ver, déjame retomar lo último que acaba de decir Igor, Jimena, y te preguntaría, a ver, ¿estamos frente a un cambio de la justicia o estamos frente a un cambio de las instituciones de justicia, de los aparatos, de las estructuras? Sí, creo que eso es parte de lo que se ha venido alertando, ¿no? Que parte de lo que no hace la reforma es tocar aquellos espacios que históricamente han dificultado el acceso a la justicia en México. Creo que si hay algo que tenemos que reconocer es que hay muchas deficiencias en el acceso a la justicia en México, ¿no? Lo vemos en temas tan concretos y tan complejos, tan difíciles de discutir incluso entre el gremio jurídico en México, como la dificultad del amparo, ¿no? El amparo, que es una institución que es históricamente celebrada porque fuimos el país creador de un mecanismo de protección de derechos, en realidad es un camino que ya ahí sí, en el comparativo con otros países, es enormemente complejo, es enormemente lento.
el hecho de que cualquier persona requiera una asesoría jurídica especializada. Es más, yo siempre les digo, no vayas ni siquiera con cualquier abogado o abogada. No cualquier abogado o abogada te va a sacar un buen amparo. Librar cualquier persona que ha tenido una experiencia en el gremio jurídico con un amparo, sabemos que tenemos que redactar más de la mitad de una demanda de amparo, que serían varios decenas de páginas, solamente para librar los temas de procedencia, porque lo más normal es que te intenten desechar en la No, primera no parte procede. de un juicio, ¿no? O sea, el desechamiento es como lo primero que uno casi espera cuando llega a un amparo. No empecemos a hablar, por supuesto, del sistema de procuración de justicia, que después también se proyecta en lo que sucede en justicia local e incluso en justicia federal, ¿no? Tenemos muchas deficiencias, tenemos un sistema de justicia que sigue siendo muy deficiente para la mayoría de la población. Y parte de lo que se ha dicho mucho, o parte de lo que hemos tratado de expresar es, lo que necesitamos es una reforma de la justicia. Y por supuesto que ahí puede haber cambios, algunos cambios que también pueden ser relevantes en las instituciones de justicia. Pero tratar de cambiar solamente las instituciones de justicia para una idea de voto popular, que también lo podemos discutir, pero eso se puede cuestionar mucho, ya que entramos a los detalles de cómo lo están planteando. Esa idea de que el voto popular es lo que va a solucionar la justicia, pues creo que está muy alejado de la realidad. Que el voto popular va a solucionar la corrupción, el nepotismo, tampoco hay ninguna base de que eso pueda ser siquiera algo que aspire la reforma. Es más, parte de lo complicado en estos meses es que constantemente ha cambiado el propio discurso oficial de qué es lo que pretenden con la reforma, ¿no? Porque nos dicen, se va a acabar la corrupción. Y en cuanto se les empiezan a mostrar datos de que la elección popular desafortunadamente no impide que una persona se corrompa, no, pero es que entonces vamos a acabar privilegios. Bueno, o vamos a acabar influyentismo, vamos a acabar con el influyentismo. Y cuando se les muestra que la elección popular puede incluso generar más espacio de influyentismo, cambian otra vez de discurso, ¿no? Entonces los discursos son muy cambiantes y eso preocupa, porque una de las primeras cosas que a uno le gustaría saber es que un diseño de una reforma constitucional tiene de inicio una clara propuesta que responde a claros objetivos. Ahí me parece que hay una de las críticas más sólidas de las que yo he podido seguir, Igor, y es la pregunta sobre, bueno, en concreto, ¿qué es lo que contiene la reforma para atacar la corrupción? Además de la justificación de la elección popular como un medio para tratar de desmontar el influyentismo como una de las causas evidentes de la corrupción. Aunque, como acaba de decir Jimena, no hay en absoluto consenso sobre que esa pueda ser una medida eficaz para atacar la corrupción. Pero, a ver, ¿qué trae? A ver, ¿sabes cuánto? Mira, simplemente ¿cómo se llama? El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara que se está discutiendo hoy en la sede alterna, Igor, son 284 páginas. Correcto. De lo que tú has leído, ¿qué trae sobre corrupción? Pepe, Jimena, a ver, esta reforma parte de premisas equivocadas y parte de premisas políticas y parte de premisas ideológicas. Ahora sí, entrando al tema de debate del programa. La Constitución en su artículo 133 establece que los tratados y las convenciones de las cuales México forma parte son elevados al rango constitucional. México forma parte de la Organización de los Estados Americanos y ha firmado, entre otros, el Pacto de San José. El Pacto de San José lleva al extremo la salvaguarda de derechos humanos. En esa salvaguarda de derechos humanos y en la firma de ese tratado se estableció, por decir uno de los ejemplos, la reforma al proceso penal, los juicios orales penales, los cuales salvaguardan la presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, etcétera. Ahí tienes ya un control constitucional
respecto de la corrupción. El sistema y las leyes son adecuadas. El problema son las personas que las aplican. Entonces, debemos fortalecer la procuración de justicia, la investigación de los delitos, para que se puedan imputar causas adecuadamente justificadas y teniendo un órgano jurisdiccional, profesional y con órganos de medición y de control de corrupción adecuados, se resolverá adecuadamente, respetando derechos humanos, la imputación en contra del probable responsable o del condenado en materia penal. Esa parte no la veo por ningún lado en la reforma. Y esa es la parte práctica que pudiera beneficiar al ciudadano común y corriente para acceder a la justicia. O No sea, la veo. perdón, ¿la profesionalización te refieres? Por supuesto, la profesionalización y el control de corrupción. Y el acceso a la justicia debe de ser ágil, eficaz y para todos, pero ante órganos competentes, porque si los eliges popularmente, políticamente o electoralmente, podrás dar mucho acceso al tribunal, al juzgado, a la corte, pero no vas a dar acceso a la justicia, Pepe, Jimena. Ojo con eso. A ver, es difícil separar en esta discusión, en efecto, la parte, digamos la ortodoxia jurídica de la política, porque estamos hablando justamente Pero de ahí está el punto, Pepe. Ahí está el punto. Ajá. Esta reforma no es política, es jurídica. Y le están dando un tratamiento político. Y ahí se están equivocando. Y ahí nace muerta la ley, porque no está atendiendo realmente a las necesidades humanas, a las circunstancias históricas, sociales de este país. Las circunstancias que pedirían una reforma son aquellas circunstancias que le dieran mayor acceso a toda la gente, pero verdaderamente a la justicia, no a abogados, no a un tribunal, sino a un juez que lo escuche, sino a un juez que conozca, sino a un juez empático, social, culturalmente, económicamente, y que resuelva dentro de un marco jurídico. Pero el problema es que también el Poder Ejecutivo, junto con el Poder Legislativo, están tratando de transformar el marco jurídico constitucional. Ayer vimos una reforma en torno a la propiedad privada en la Ciudad de México. Les pongo esto de ejemplo. No van a batallar con una interpretación jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ya reformaron la Constitución de la Ciudad de México. Hacia allá va la supuesta cuarta transformación. Seríamos muy ingenuos en pensar que solamente quieren cambiar a algunos jueces. No, quieren cambiar la institución y quieren cambiar el régimen hacia un régimen totalitario. Eso es lo que nos estamos jugando, ni más ni menos. A ver, mejor profesionalización de jueces y el personal del Poder Judicial, Jimena. Y uno de los argumentos justo políticos que han estado detrás de esta discusión ha sido la crítica que ha hecho el presidente. Una, diciendo pues que se resisten porque quieren conservar privilegios. Pero dos, que esa me parece que es la más fuerte, es la crítica, y tú lo señalabas en tu primera intervención, sobre algunos excesos que ha habido en este país en la impartición de justicia, como por ejemplo el sobreuso o el uso acomodaticio o que responde a intereses particulares de la propia figura del amparo. A este gobierno dice, pues muchas de las obras para las que fuimos elegidos nos la pararon con amparos y con obstaculizándonos con recursos legales de juicios de inconstitucionalidad, etcétera. Y esto se inscribe, Jimena, también, y lo sabemos, en una discusión que recorre o ha recorrido los últimos años en América Latina sobre
las denuncias que han hecho gobiernos sobre digamos, el papel que han llegado a jugar el Poder Judicial utilizando las leyes para bloquear o sabotear gobiernos, lo que llama la cuarta transformación, el presidente lo ha dicho varias veces, el golpe blando de los tribunales. ¿Es posible discutir este tema quitando digamos, ese bagaje político de la discusión? Yo no sé si se puede quitar 100%, dependiendo de qué entendemos por quitar el bagaje político, ¿no? Si entendemos quitar el momento, la coyuntura política que se ha generado en México, sí, pero por supuesto que hablar de temas en donde la justicia ya entra a espacios en donde interactúan el derecho y la política de forma muy cercana, porque hay muchos espacios en donde el derecho y la política interactúan de forma cercana, pues no sé si se puede completamente obviar, ¿no? Lo que sí creo, José Igor, es que sí hay una necesidad de comprender tal vez de manera mucho más profunda, y por eso me gusta mucho que lo marques también en una historia latinoamericana, ¿no? Porque ahí sí tampoco, a pesar de que yo digo que vamos en un referente único, o sea, que vamos en un camino que todavía nadie más ha recorrido, No tampoco vamos tan solos. no vamos en una historia única, ¿no? En realidad, la propia historia latinoamericana de dictaduras, de conflictos armados, de incluso también cooptación de los poderes legislativos y de los poderes ejecutivos por poderes económicos y oligárquicos, generaron un boom de litigios. Latinoamérica es una región mucho más litigiosa que tal vez otras regiones, ¿no? Se han canalizado muchas de las cosas a través de esas luchas judiciales. Hay muchísimas explicaciones de por qué eso sucede, ¿no? Hay ideas hay estudios súper interesantes de cómo en realidad todos los procesos de fortalecimiento judicial vienen a partir de la apertura comercial para darle más seguridades a los inversionistas, pero terminan siendo aprovechados, mucho más aprovechados por movimientos sociales, por movimientos de base que están buscando reivindicar derechos. Entonces, el litigio en derechos se convierte en la gran apuesta en Latinoamérica. Y de hecho, México llega un poco tarde, ¿no? México llega a una etapa de mucho más litigio en derechos humanos a partir de la reforma de 2011, que ahora también por ahí sale como uno de los problemas que apuntan, ¿no? Es que estos jueces y estas juezas andan La reforma de interpretando derechos humanos. demasiado. Exacto, pero llega a una etapa de mucho más litigio en México, pero siguiendo también una tendencia, ¿no? Lo que también vemos ahorita es entonces un regreso, digamos, una reocupación de instituciones políticas que habían estado en mucho descrédito, incluido las instituciones representativas, que ahora están confrontando esos espacios que habían ganado las cortes. Y hay mucha discusión, y a mí parte de lo que me preocupa es que no estemos llegando realmente a las discusiones profundas de en dónde se discuten los grandes problemas de la nación, porque también es cierto, y hay que reconocerlo, que las cortes no son el lugar más ideal para discutir proyectos de política pública, por ejemplo, ¿no? Las cortes están ahí para hacer un control, digamos, de actuaciones, por supuesto, de todas las autoridades que pueden incluir eventualmente discusiones de política pública que se tienen que plantear muy bien, etcétera. Pero creo que estamos en ciertos procesos de péndulo y que sí, como dice Igor, pues hay un proyecto, ¿no? que el problema es que pues creo que incluso Morena estuvo sorprendido del nivel de votación que obtuvo en junio. Y yo en eso coincido con Igor. El problema es que es un cambio de régimen. Es un cambio de régimen, ¿no? Y ese cambio de régimen también pasa por un cambio de instituciones judiciales. Entonces creo que hay que leerlo más en esa clave, también coincido, en donde sí es cierto que hay una recuperación, digamos, del espacio que tenían los órganos políticos representativos, que fueron
mermados en muchos espacios y en muchos momentos en América Latina, a los cuales se les vinculó con oligarquías, con grupos de interés, etcétera. Y ahora, pues lo que dice el partido mayoritario en México es el Poder Judicial es el último reducto de esa oligarquía, ¿no? En parte, yo no voy a estar aquí a decir que el Poder Judicial no ha hecho nada y que ha sido prístino toda su vida, porque ningún actor político en México ha sido prístino. Yo, por ejemplo, desde hace muchos años se observó que la Suprema Corte había abierto el tema de derechos humanos de las empresas. Y eso era incluso una distorsión bajo estos acuerdos de los que hablaba Igor, ¿no? Bajo los acuerdos internacionales de derechos humanos, las empresas como personas morales, pues no tienen derechos humanos. Puedes decir que tienen derechos constitucionalmente protegidos que pueden litigarse y que pueden defenderse a través del amparo. Pero hablar de un derecho humano lleva ciertas connotaciones constitucionales e internacionales y convencionales, que ahí, por ejemplo, empezó a abrirse la puerta para que muchas de las cosas que hoy se señalan mucho del judicial como protector de intereses económicos, tiene que ver con esas bases que se fueron sentando. Y tiene que ver también con algo que es cierto, igual que los actores políticos tienen una injerencia en las cortes, los actores económicos también tienen una injerencia en las cortes. Actualmente la relatora para la independencia de jueces, abogados y magistrados está realizando un estudio sobre la injerencia de actores económicos en procesos de justicia y en sistemas de justicia. Todo eso podemos coincidir en cierta parte del diagnóstico. El problema son las vías. O sea, creo que por lo menos en una parte importante del gremio y de la sociedad, del gremio jurídico y de la sociedad, hay un consenso de que se necesita una reforma. El problema es que esta reforma no parece que nos va a llevar a encontrar las soluciones, sino más bien va a generar nuevos problemas. Pues yo creo que ese sí es un hecho, Igor. Hemos visto en los últimos años crecer desmesuradamente la judicialización de la política, los litigios económicos, mineras, medio ambiente, proyectos y políticas públicas, obras del gobierno, etcétera. Y pues imagínate, o sea, más bien no me puedo imaginar a partir del 1 de octubre que entra la próxima presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, en ese contexto de altísima litigiosidad, no sé si es correcto decirlo de esa manera, hacer un cambio por completo del aparato. ¿Cómo te imaginas que eso se pueda hacer? Es que, Pepe, ahí estuvo la confrontación durante este sexenio y no quiero defender a ningún sexenio anterior. Quiero ser sumamente claro. Yo soy litigante, no pertenezco a ningún partido, llevo ejerciendo mi profesión desde hace 32 años como abogado y 5 años anteriores como pasante, siempre litigando de manera independiente y autónoma. Ahora, ¿por qué hubo tantos litigios contra la administración pública federal y local este sexenio? Precisamente porque en ese intento de cambio de régimen se pretendió violentar la constitución política. Un ejemplo sencillo, el Tren Maya. El Tren Maya es de dominio público que se realiza violentando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no hubo una planeación, no hubo un programa ecológico, etcétera, etcétera. Los mexicanos, por disposición constitucional, a la luz de los tratados internacionales, artículo 133, tenemos derecho a un ambiente limpio. Es un derecho humano, Pepe, Jimena. En ese orden de ideas, se acude al juicio de amparo, se solicita la suspensión para que se paren momentáneamente las obras y se revise la legalidad o no del proyecto. Y así, la militarización, así la reforma energética,
etcétera, etcétera. Por Oye, eso se judicializó. Perdón, nada más déjame agregar otros casos que me parecen muy importantes. También Sí. los amparos para no pagar impuestos, como los de Salinas Pliego. Correcto. Y no sé si ese es ahora sí que el espacio para estarte defendiendo de ser evasor fiscal. A ver, no es evasión fiscal, Pepe, hasta en tanto se resuelva de manera administrativa, constitucional, que se adeuda el impuesto. Una vez que se determina administrativa y constitucionalmente que se adeuda el impuesto, se entra al análisis de la naturaleza del adeudo del impuesto. Si este adeudo se enmarca en la vía administrativa, se lleva adelante el procedimiento de ejecución administrativo, coactivo. Se embargan bienes suficientes y se le cobra. Si se desprende que la falta de pago del impuesto no solamente es una conducta sancionable administrativamente, sino también penalmente, que esta calificación la hace primero la Secretaría de Hacienda, es Poder Ejecutivo, Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Poder Ejecutivo, presenta la querella a la Fiscalía, quien integra la investigación, Poder Ejecutivo. Después se arma la teoría del caso y se hace la imputación y hasta ahí llega al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, si ve que existen elementos suficientes y una probable responsabilidad, elementos suficientes para la comprobación del cuerpo del delito, a la luz del 19 constitucional, en ese momento podrá vincular a la persona probablemente responsable. Todo esto, Pepe, suena tedioso, cansado, si tú quieres, pero todo esto atiende a un marco constitucional, a un marco convencional, a un marco de tratados internacionales de respeto y salvaguarda de derechos humanos, de presunción de inocencia, de debido proceso, de debida defensa, etcétera, etcétera. ¿Por qué se judicializó el sexenio? Reitero, porque hubo una tendencia a la violación a la Constitución y existen múltiples medios de defensa para el ciudadano mexicano para que no se le violenten sus derechos humanos. Punto y aparte. ¿Cuáles son para mí los graves problemas de la impartición de justicia en México? 1, el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. 2, el letargo en la impartición de justicia. 3, los formalismos a que hacía alusión Jimena. 4, la corrupción. Esos 4 elementos a combatir y a corregir, yo no los veo en la reforma. ¿Cómo accedes a la justicia? Mediante mecanismos macro que le permitan al ciudadano acceder a los tribunales. ¿Cómo quitas el letargo? Duplicando jueces, duplicando magistrados. Por cada juez en México se resuelven miles de expedientes. Hay estudios comparativos que no los tengo ahorita en la cabeza. Sí, pero es muy alto, sí. Es correcto. Entonces, ahí hay una solución. Dale más presupuesto y controla la aplicación de ese presupuesto. Después, los formalismos. No puede seguir habiendo amparos para efectos. ¿Por qué va a haber amparos para efectos si tú, juez de distrito o magistrado de tribunal colegiado, ya detonaste la materia de inconstitucionalidad? Resuélvela de fondo ahí y haz verdadero el principio de justicia pronta y expedita. Y después la corrupción. Tenemos a un Consejo Federal de la Judicatura, que es un organismo de disciplina jurisdiccional. Fortalezcámoslo. Hay un apartado en concreto en el Código Penal Federal que habla sobre delitos de impartición de justicia. O sea, no estás... Perdón que te interrumpa, ¿no estás de acuerdo con la propuesta, de la reforma de hacer un Consejo de Disciplina autónomo? No, es sumamente
riesgosa, por decirlo menos, la aprobación y aplicación de la reforma en cuanto a la disciplina jurisdiccional. Tienes un Consejo de la Judicatura, haz que funcione. Haz que funcione. Refórmalo si quieres, adiciónalo, fortalécelo. Haz una fiscalía autónoma respecto de delitos contra la impartición de justicia, de delitos cometidos por jueces, por magistrados o por ministros. El letargo en la impartición de justicia debe ser un delito. La ausencia de aplicación de la norma donde el legislador no distinguió debe ser un delito. Y esas interpretaciones que me han tocado como litigante del Consejo de la Judicatura, en donde no sancionan porque hubo una situación de justipreciación de los hechos que solamente le corresponden al juez o al magistrado y no es sancionable, debe ser sancionable. ¿Por qué? Porque la ignorancia de un juez o de un magistrado debe ser punible, desde luego. Pero todo eso, ahí está, Pepe, Jimena, fortalezcámoslo. Es un problema de personas, no de leyes ni de instituciones. Pues si me dejas sintetizar esto último que acaba de decir Igor, Jimena, te lo diría y agregaría los puntos que acaba de poner sobre la mesa Igor. La impunidad. Tenemos un 98% de delitos que no se sancionan. El nivel es abrumador, es brutal. ¿Qué hay detrás de eso? Todo lo que acaba de decir Igor, sin lugar a dudas. Yo te preguntaría, ¿puedes no ir a una reforma e incluso que no haya una propuesta o haya habido una propuesta del Poder Judicial frente a una realidad así? A ver, es que otra vez, no es una reforma a la justicia, no es, creo que eso es una de las cosas que tenemos que claro, que eso, creo que coincidimos que eso es lo que necesitábamos, pero eso no es lo que están haciendo, ¿no? Entonces es como un poco circular, ¿no? Porque les pedimos algo que después dicen, pues sí, o sea, lo que han dicho es, eso lo vamos a hacer después, ¿no? Ya incluso anunciaron que el ahora diputado Ricardo Monreal y el procurador, el fiscal general, perdón, Gertz Manero, será quienes diseñen la reforma a las fiscalías, con todo lo que eso puede llevar por los dos personajes que están involucrados. Pero bueno, ¿no? O sea, hay una complejidad del sistema, sobre todo cuando también estamos hablando de la parte penal, porque hay un problema desde las policías, los cuales los cuerpos de seguridad policial no se han fortalecido y entonces desde ahí tenemos un problema en donde no hay buenas capacidades de investigación, no hay buenas capacidades de integración de los expedientes, no hay suficiente capacidad ni siquiera personal dentro de las fiscalías. Después, muchos de esos procedimientos de impunidad, o sea, esa impunidad de la que se habla, llega más bien a poder judicial, que nada en la reforma dice bueno, sí dice que tienen que después replicar el ejercicio a nivel local, pero nada de replicar o de elegir a los jueces va a eliminar esos problemas de impunidad, ¿no? Entonces, no va por allá. Se plantea más, o sea, ya habíamos dicho esta idea del cambio de régimen, que el cambio de régimen, pues sí tiene que ver con lo que ellos piensan, o por lo menos lo que alegan, que es, no puede haber parte del Estado, de las instituciones públicas, que no tienen una vinculación clara democrática, ¿no? O sea, que no están conectados con ese mandato democrático directamente. Y eso, pues eso claramente va a contrapelo de la historia del constitucionalismo liberal, en donde el Poder Judicial siempre se entiende como un poder contramayoritario. Entonces, ese es un primer punto. Por otro lado está sí el tema de la excesiva judicialización de la que ya hablábamos, que creo que ahí, otra vez, ¿no? Tratando de encontrar los puntos medios, y lo que quiero decir es, no es que no se pueda reconocer que sí ha habido un exceso de judicialización y que eso probablemente no ha llevado a las mejores soluciones. El problema es que la reforma ni siquiera nos acerca a un mejor escenario. Porque se hablaba, por ejemplo, mucho de los amparos del Tren Maya y por supuesto que yo soy la primera que voy a afirmar que todas las personas tienen derecho a promover un recurso de amparo cuando consideran que sus derechos están siendo violados, pero por supuesto que frente a cada recurso de amparo que se presentaba, surgían otras voces que decían nosotros también somos comuneros de la zona, somos indígenas de la zona,
estamos de acuerdo con el proyecto. Es decir, hay una conflictividad social que es Claro. muy difícil capturar en un amparo. Eso sucede siempre en los recursos judiciales, sobre todo cuando tienen fuerte impacto colectivo. Voy a hacer un ejemplo de un segundo, si me lo permiten, pero ¿no? Uno de los casos más sonados siempre de estos litigios de corte social a nivel comparado es cuando se hizo la integración de escuelas en Estados Unidos, ¿no? Allá hace muchísimo tiempo, en Brown versus Board of Education. Y que es una de las sentencias muy celebradas porque integra y porque lleva al derecho y a las cortes a ser sociedades más igualitarias y etcétera. Bueno, hay toda una historia posterior de Brown versus Board of Education que difícilmente se cuenta o que prácticamente nunca se cuenta, que es la destitución masiva y el abandono prácticamente completo de docentes afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Había un grupo, se estaba construyendo toda una sector de docentes afrodescendientes en Estados Unidos, afroamericanos, que son expulsados del sistema educativo y lo que sucede es que los niños afroamericanos llegan a escuelas, básicamente con docentes blancos, en donde dejan de tener referentes, referentes incluso raciales, ¿no? Referentes que son muy importantes para un desarrollo educativo. Lo que quiero decir es, sí hay un riesgo cuando sobrejudicializamos conflictos con muchas dimensiones sociales. Hay que pensar muy bien eso. Las cortes tienen un lugar prioritario. Me dedico al trabajo judicial en derechos humanos, ¿no? Tanto constitucional como internacional. Pero también creo que si le tratamos de encontrar algún sentido a lo que está pasando, tenemos que rebalancear, digamos, tenemos que recarburar el coche, ¿no? Pero el problema es que la reforma no lo recarbura, ni siquiera llega a eso. Se habla de la democratización, que es todo un término que se ha utilizado en América Latina. Y parte de lo que se ha respondido es, la democracia no se ejerce un día que vas a elegir. Si vamos a democratizar al Poder Judicial, necesitamos genuinamente buscar mejores formas en donde la ciudadanía tiene una interlocución con el Poder Judicial. Mejorar las vías de acceso, como ya habíamos dicho. Mejorar, por ejemplo, un recurso muy interesante o una figura muy interesante que se llama amicus curiae, que es cómo la sociedad dialogamos con las cortes que están tratando de tomar la decisión. Ciudadanizar más la carrera judicial, ¿no? Mejorar la carrera judicial para que no nada más sea una adquisición de conocimientos, sino una verdadera, verdadera construcción de una responsabilidad de la judicatura frente a la sociedad. Mejorar la comunicación de la sociedad del Poder Judicial con la sociedad. Si hay algo que hemos visto es que el Poder Judicial no sabe comunicarse con la sociedad. Las sentencias, por más que han mejorado, se los digo a mis alumnas y alumnos, seguramente a Igor le pasó lo mismo cuando empezamos a leer sentencias, 600 páginas, 800 páginas tranquilamente, ¿no? Una sentencia de 60 páginas ya nos parece muy razonable, pero sigue siendo un espacio que se ve muy alejado. Entonces creo que tenemos que repensar mucho más cómo la justicia se acerca a la sociedad. Mi problema es que yo no veo, de verdad, por más que lo intento pensar, yo no veo cómo esta reforma siquiera abona en eso, siquiera abona en una real reconexión de la justicia con la sociedad. Lo que vamos a tener son unas elecciones imposibles, que yo soy la primera que me decreto incapaz de pensar siquiera en la boleta que me van a entregar, con cientos de nombres y saber a quién elegir de esos cientos de nombres, después de hacer unas filas que me temo que van a ser muy largas, en unas elecciones que ni siquiera van a ser presidenciales. Entonces, el nivel de votación, en Bolivia los niveles de votación son alrededor del 10% en elecciones judiciales, es bajísimo. Entonces, vaya, hay una serie de temas que están ahí enredados en la mitad que por eso reitero, creo que incluso tratando de pensar en la importancia de abrir el poder judicial, de airearlo, de conectarlo con la ciudadanía, ni siquiera desde ahí encuentro cómo esta reforma logra eso.
Ahí hay un punto muy interesante, dices democratización, y hoy veía, me parece un dato relevante, una encuesta sobre el conocimiento de la sociedad respecto de la reforma. Una encuesta del Financiero, Igor, que hoy señalaba en la mañana que el 40%, alrededor del 40% de los mexicanos no tienen ni idea de lo que se está discutiendo en el Congreso ni de la reforma judicial. Y al mismo tiempo, en todo este proceso, a pesar de la agitación política, de las movilizaciones que ha habido del Poder Judicial, del conflicto con Estados Unidos y Canadá por las consecuencias de la reforma, en el país no hay un sentimiento de alarma social respecto de la reforma. Y tampoco hemos visto una sociedad movilizada. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que sucedió en Israel el año pasado, en el que la sociedad se tiró a la calle o contra una reforma a la justicia que llevó a cabo Netanyahu. Te preguntaría, ¿no te parece relevante eso? O sea, ¿eso no es, digamos, una buena descripción de la distancia entre la justicia y la sociedad? Por supuesto, Pepe, por supuesto, y qué buena reflexión y qué buena pregunta. Mira, después del 2 de junio, llegas a la conclusión de que México no es un país de demócratas, sino que es un país de autócratas. Es un país de caudillos. La mayoría votó por un régimen autocrático, no un régimen democrático. Por varios motivos. Por intereses personales, empresariales, por intereses subsidiados, etcétera, etcétera. Si la gran mayoría de nuestros conciudadanos votaron por votar y hubo el 40% de abstencionismo en la elección más importante de los últimos 100 años de este país, en donde hubo una elección de Estado, un golpe de Estado blando que se vino gestando desde hace varios años. Y nadie salió a las calles mayoritariamente a protestar, a establecer inquietudes cuando cambiaron el proyecto del aeropuerto, que a todos los mexicanos nos costó millones de pesos. Cuando vimos una elección en donde 2 años antes del proceso electoral ya se anunciaba quién iba a ser la presidenta, con recursos propios, con menciones diarias por parte del presidente, en donde el narcotráfico participó activamente en la elección, etcétera, etcétera. No obstante todo ello, ganó aparentemente con una abrumadora mayoría. Ahora, mucho menos se van a fijar quién va a ser el juez que les va a resolver localmente una controversia de arrendamiento, una rescisión o un cumplimiento contractual civil o mercantil. Mucho menos se van a fijar qué juez les va a conceder o no un amparo contra un orden de aprehensión, un auto de vinculación. ¿Y tú crees, Pepe, que entienden respetuosamente la figura de un ministro de la Corte? Tampoco. Luego entonces, esa parte de democratizar la justicia hay que manejarla con muchísimo cuidado. En un país donde existe un alto índice de analfabetismo, de pobreza, de subsidio, es muy delicado hablar de la democratización de la justicia. También ahí lo quiero dejar como reflexión. Pues a mí se me agotó el tiempo, me quiero despedir de los dos con este último punto, Jimena, Igor, y es, a ver, pues lo más probable, por no decir que lo más seguro, es que esta reforma va a ser aprobada. Tienen los votos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y en los 2 días va a estar hecha. El tema es para el próximo gobierno, que es el que va a tener que llevarla a cabo. ¿Cómo imaginas la presión para el próximo gobierno? Pues solamente
recordando, Jimena, cuando se hizo la reforma de 94 con Zedillo, prácticamente fue uno de los temas que se volvió prioridad del gobierno, lo haya querido o no, durante todo el sexenio. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el nivel de presión que va a tener que enfrentar la presidenta electa a partir del 1 de octubre con este tema? Aventar hasta el 1 de octubre, ¿eh? El Senado acaba de anunciar que ya están las presidencias de las comisiones y no es ninguna casualidad que van Ernestina Godoy y Citlali Hernández, que son dos personas de la mayor cercanía de la presidenta electa a las comisiones que van a discutir las leyes secundarias. Creo que ese es un intento ya de Claudia Sheinbaum de empezar a jalar la operación de este asunto, ¿no? De decir, bueno, ya se hicieron cargo, ya está la reforma, ahora van mis fichas, pero ellas dos recordemos que se tienen que ir a las secretarías, bueno, a una a la secretaría y la otra a la Consejería Jurídica de Presidencia en octubre. Entonces, cuando ahorita anuncian que son ellas y que son esas comisiones, yo lo que veo es que van a querer sacar las leyes de implementación ya, o sea, las leyes secundarias, que todavía es No todo me digas, o sea, un asunto, en un ¿no? mes te da para eso. En un mes. No, claro que les da. Si ya la tienen, la tienen. Ahora, lo que va a tratar de ser, lo que va a ser interesante es ver qué tanto intentan acotar otra vez todavía el golpe a través de las leyes secundarias. O sea, todavía hay margencitos que se pueden diseñar, porque como dices, Pepe, sigue habiendo muchas dudas de lo que queda. Entonces, creo que lo van a tratar de hacer desde el principio para que quede un poco atrás, ¿no? Para que Claudia no tenga que cargar desde el inicio esta cola de tener que hacer las leyes secundarias. Y de todos modos, pues le tocará la organización, que el INE habrá que ver cómo logra organizar eso, porque no queda nada claro, muchísimas cosas, todavía quedan muchas dudas de cómo va a ser la operación en 2025. Solamente cerrar diciendo, yo sí creo que el Poder Judicial y que en general el poder en México se puede democratizar. Yo sí creo, trabajando en derechos humanos con personas desde las comunidades y desde la base, hay un profundo sentimiento y hay una profunda idea de justicia, de resolución de conflictos, de diálogo, de cosas que ojalá y viéramos en estas cúpulas del poder, ¿no? De todos, incluso ojalá y viéramos ese ejercicio de diálogo hoy en el Congreso. No lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que la vida allá afuera es bastante más razonable para muchas personas de lo que vemos en estas instituciones. Creo que la van a tener muy, muy complicada y creo que a pesar de que logren sacar las leyes secundarias en septiembre, para no traerlo cargando todavía en la agenda de inicio de octubre, y la primera elección, lo que van a tener y lo que va a ser duro es la renegociación del TEMEC, ¿no? Ahí creo que va a haber un tema muy delicado dependiendo de cómo termine quedando todo el sistema. Y bueno, hoy el embajador Ken Salazar volvió a hablar y lo dijo en Sí. todos sus tonos. Esto es algo que preocupa. Esto es algo que afectará las relaciones comerciales. Insistió por segunda vez en una semana. A ver, me voy con esa, mi querido Igor. Sí. ¿Tú crees que en las leyes secundarias pueda esclarecerse, precisarse, corregirse, mejorarse, ajustarse el calificativo que quieras? Sí. La reforma, solo incluso para moderar la inquietud y la desconfianza que ha generado alrededor suyo dentro y fuera del país? Sí, efectivamente. La reforma pone en vilo, porque hay varios apartados dentro del Tratado de Libre Comercio sobre democracia, sobre organismos autónomos, sobre independencia jurisdiccional, judicial. Pone en crisis nuestra relación bilateral, comercial, empresarial, cultural y social, desde luego jurídica. Respecto a la justicia y a la impartición de la misma, esta no es democrática, esta es cierta y se debe de respetar el imperio de la ley. Y proviene de un proceso democrático, no hay que confundir esta parte. Ahora bien, en las leyes secundarias no va a pasar absolutamente nada. Acordémonos que en la reforma judicial
del doctor Ernesto Zedillo, presidente de la República, no tenía mayoría calificada, Jimena, Pepe. Hoy, el poder Morena sí tiene mayoría calificada. Luego, entonces, no concerta nada. Simplemente pasa la iniciativa, la votan en bloque y la autorizan y la aprueban. Y después la aplican. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum, después de haber dado el golpe de estado blando que está dando, no va a tener los problemas que tuvo Zedillo. Vamos a estar platicando personas como nosotros tres, probablemente durante 15, 18, 20 años lo mismo, y no habremos modificado en el espíritu democrático y político hoy de México absolutamente nada. Pues ya se me fue el tiempo y yo quiero agradecerte Venga. muchísimo, mi querido Igor Trujillo, abogado, director de la revista Ciencia Jurídica, que haya estado con nosotros hoy. Un placer, como siempre. Gracias, Pepe. Gracias, Jimena. Mucho gusto. Y por Mucho supuesto, gusto, Jimena Medellín, abogada, profesora investigadora del CIDE. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Pepe, un gusto. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted, por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, aquí a las 7 de la tarde. Y mientras tanto, pues agradecerle a todos los comentarios que recibimos. Muchas gracias a Potemkin, como siempre, mandándonos algunos datos interesantes y, por supuesto, sus opiniones, y junto con muchos otros que recibimos y que se nos fue el tiempo y la verdad no nos dio tiempo de entrarle a varios de ellos, pero sin embargo se los agradecemos y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite ampliar esta conversación. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.